vamos a resolver este problema básico de fracciones, Y con básico me refiero que es un problema clásico que requiere de un par de cosas que son muy comunes a todos los problemas de fracciones. Fijaros, dice: una persona realiza un recorrido durante 3 etapas. En la primera recorre los 5/12 del total y en la segunda recorre las 3/4 partes de lo que queda. Fijaros que aquí hay un detalle muy importante, que es que lo que recorre en la segunda etapa no son 3/4 del total, sino, como dice, 3/4 partes de lo que queda. Vale. Claro, lo que nos pregunta en el apartado A es qué fracción del camino recorre durante la segunda etapa. Si evidentemente estas 3/4 partes fueran del total, pues ya estaría resuelto. Pero resulta que esta fracción no está referida al total, sino simplemente a lo que queda, ¿vale? Eso es lo primero que nos tenemos que fijar en los problemas, ¿vale? Bueno, entonces, en este caso, ¿cómo procederíamos? Bueno, pues podríamos, en principio, hacer un diagrama de árbol, o tampoco es necesario en este problema, no es muy necesario, pero bueno, yo voy a escribirlo así porque es una de las formas más habitual para organizar el contenido que nos da el enunciado de un problema, ¿vale? Bueno, en principio, lo que recorre en la primera etapa, ¿vale? Lo que recorre en la primera etapa, pues son 5/12, ¿vale? ¿Cuánto le queda? Pues lo que falta, claro, ¿cuánto falta? Pues si se ha dividido en 12 partes y ha recorrido 5, pues 12 menos 5 son 7, pues lo que le queda son 7/12, ¿vale? Esto no tenemos, lo podemos escribir directamente. Esto es lo que ha pasado, digamos, en la primera etapa, ¿vale? Primera etapa. Ahora bien, ¿qué pasa en la segunda etapa? Pues que en la segunda etapa va a recorrer 3/4 de lo que queda, es decir, 3/4 de 7/12, que es lo que le queda, ¿vale? Esto es lo que hace en la segunda etapa. Bueno, repito, esto podríamos hacerlo sin necesidad de utilizar el diagrama de árbol, ¿vale? En cualquier caso, una fracción de otra fracción se calcula multiplicando la fracción. 3 por 7, 21 y 4 por 12, 48, ¿vale? Bueno, pues digamos que esto es lo que ha recorrido en la primera etapa respecto del total y esto es lo que ha recorrido en la segunda etapa respecto del total. Esto es lo que contestaría al apartado A del problema. Repito, no es necesario hacer el diagrama de árbol porque se puede hacer este cálculo sin necesidad, ¿vale? Pero como para otros problemas sí que es más conveniente, pues yo lo he hecho parecido. ¿Qué nos pide en el apartado B? Bueno, pues en el apartado B lo que nos pide es qué fracción del total le queda para la tercera etapa. Pues hombre, una de las formas más sencillas de hacer este problema es sumar lo que ha hecho en la primera más lo que ha hecho en la segunda, es decir, 5/12 más 21 partido 48, sumar esas dos fracciones, poniéndole denominador común, el mínimo común múltiplo de 12 y de 48, pues es 48, porque 48 ya se puede dividir por 12. 48 dividido entre 12, pues daría 4. 4 por 5, 20. Total, que entre la primera y la segunda etapa ha recorrido 41 48avos. Eso sería la primera más la segunda. Claro, si entre la primera y la segunda ha recorrido 41 de un total de 48 partes, ¿cuánto le queda para la tercera? Pues 7. Claro, es decir, realmente, bueno, es como si yo hiciera del total, que sería 48 de 48, o 1, que es lo mismo, le tendría que quitar 41 48, y eso da 7 48, pero bueno, lo puedo escribir directamente. Esto es lo que recorre en la tercera etapa. Esto es lo que recorre en la tercera etapa. ¿Vale? Y por último, en el apartado C, fijaros que todo, bueno, hasta ahora todo esto que hemos hecho
no sabemos cuántos kilómetros tiene todo el recorrido, ¿eh? Ni nos ha hecho falta. ¿Por qué? Pues porque las preguntas que nos hacían era simplemente qué fracción del total representa, o sea, qué proporción, ¿eh? Pero no necesitamos que nos den esa cantidad total. Ahora bien, en el apartado C sí que me dan una cantidad absoluta, ¿eh? Dice, si en la primera etapa recorre 15 kilómetros, ¿cuántos kilómetros tiene el trayecto en su totalidad? Bueno, para hacer este apartado realmente no necesitaríamos haber hecho los dos anteriores. Es independiente, porque lo que me ha dado son los kilómetros que hacía en la primera etapa. Y esa fracción de la primera etapa me la habían dado inicialmente, eran los 5/12. Es decir, lo que me está dando para el apartado C, lo que me está diciendo es que los 5/12, que era la fracción que recorría en la primera etapa, se corresponde con 15 kilómetros. Y yo tengo que averiguar cuánto es el total, es decir, cuántos son los 12/12. Bueno, este ya es un problema más básico que se puede hacer de varias maneras. Una sería, pues, averiguar lo que es una parte, es decir, cuánto es un 12avo. Pues, si 5/12 son 15, pues divido 15 entre 5, 15 dividido entre 5 son 3, pues un 12avo son 3 kilómetros. Y una vez he averiguado lo que es una parte, pues las 12 partes, que sería el total, 12 de 12, pues serían el resultado de multiplicar 3 por 12. Y eso son 36 kilómetros, ¿vale? Y de esta manera averiguaríamos el total. Igual que nos ha dado como referencia absoluta los kilómetros recorridos en la primera etapa, nos podía haber dado los kilómetros recorridos en la segunda. Y entonces, en vez de poner aquí la fracción 5/12, hubiéramos tenido que poner la de la segunda etapa, ¿vale? 21,48. O también nos podía haber dado lo que corresponde a la tercera etapa. Y entonces hubiéramos tenido que poner esta fracción en lugar de esta. La ventaja de que nos haya dado lo de la primera es que podíamos resolver este apartado C sin necesidad de tener el A y el B resueltos. Mientras que si me hubiera dado los kilómetros correspondientes a la tercera etapa, pues yo hubiera tenido que hacer primero todo este proceso necesariamente para poder resolver ese apartado, ¿vale? En cualquier caso, tengo que prestar atención. Siempre tengo que, de alguna manera, igualar o escribir la equivalencia entre la fracción y la cantidad absoluta, pero claro, fijándome en a qué corresponde esa cantidad absoluta, ¿eh? Si a la primera, a la segunda o a la tercera, o a la suma de la primera y la segunda, que también podía habernoslo dado así, ¿vale? Bueno, nos vemos.